Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Por qué saludaba como Pablo Carroza? Bueno, en fin, estoy grabando esto el 15 de octubre de 2023, exactamente a 7 días de lo que serán las elecciones generales del 22 de octubre de 2023 acá en Argentina. Pasó mucho tiempo de las PASO, 2 meses, no recuerdo bien cuál fue el día concreto de agosto de las PASO, pero bueno, más o menos 2 meses, unas elecciones primarias que arrojaron el resultado de Javier Milei con 29,8, Bullrich junto a Larreta, 27, algo ahí, y esto lo estoy diciendo haciendo memoria, y Massa junto a Grabois, que era la interna que tenía Unión por la Patria, la interna dentro de la primaria, 27,3, si mal no recuerdo. Parece que fue hace 1000 años, pero fue hace nada más que 2 meses y estamos próximos a que se hagan las próximas elecciones. En ese periodo, luego del resultado, en las semanas siguientes hubo como cierta sensación de que algunas personas que a lo mejor tomaron la decisión de votar a determinado candidato dijeron, che, me parece que no sé si era tanto por acá donde quería ir, era un poco joda, era un poco por una cuestión de bronca, de enojo, pero no sé si quiero vivir en el país que plantea este tipo. En el medio, Massa continuó con las negociaciones y charlas con el Fondo Monetario Internacional y después de diversas negociaciones logró tomar diversas medidas. Creo que la del IVA, la devolución del IVA al producto de la canasta básica, sobre todo pagando con tarjeta de débito, me parece a mí la más importante, fue la más transversal, la que abarca más cantidad de gente de distintos sectores. De hecho, ahora se está discutiendo en el Congreso que esa medida pueda ser parte de una ley y que quede de manera permanente. Bueno, han pasado distintas cuestiones que me parece interesante, que quizá cambien lo que en principio, el resultado que en principio arrojó las PASO. Me quedó grabada una declaración del intendente de San Martín, post PASO, Moreira, que dijo que la gente que vota a Milei, que votó a Milei, en realidad no es que quieren la destrucción del Estado o un Estado ausente, como plantea este candidato en su discurso, sino que más bien quiere un Estado que funcione, un Estado que los beneficie. Creo, sin haber hecho ningún estudio científico, que gran parte de la gente que votó a Milei es porque está enojada y porque se sintió interpelada de cierta manera por la manera de expresarse en cuanto a las emociones, más que en lo que expresa concretamente y racionalmente, si se quiere decir. Por lo que el tipo plantea, que además, dicho sea de paso, no es algo que no se haya visto en nuestro país a nivel económico, sobre todo. ¿Qué es lo que plantea? El tipo plantea la destrucción del Estado, un Estado ausente, que el Estado nunca está ausente. El Estado puede estar presente a nivel social o puede estar presente a nivel penal y represivo. Porque cuando hay políticas como las que plantea Milei, como las que plantea Juntos por el Cambio, como las que vivimos sobre todo recientemente entre 2015 y 2019 durante el gobierno de Macri, como la gente empieza a reclamar porque las medidas que toman desde el gobierno generan más desigualdades, entonces están ahí las fuerzas represivas del Estado, las fuerzas policiales muchas veces, para pegarte. En ese sentido, yo quiero hablarles a quienes a lo mejor no piensan votar a Massa y entrar en este video por una cuestión de curiosidad. Sería muy sonso plantear que lo que estamos viviendo en un mundo ideal a nivel económico, en un país ideal. Lejos estamos de que eso sea así, pero las propuestas, tanto de Milei, lo que propone y lo que plantea Junto por el Cambio, nos van a llevar a un lugar mucho peor. Empezando por Milei, hay algo bastante contradictorio en él, porque le dice empobrecedores a otros cuando él reivindica como el mejor gobierno, no sé si de la democracia o de la historia argentina, a los dos gobiernos de Menem, o a uno por lo menos, cuando el gobierno de Menem, o los gobiernos de Menem, más el de la Rúa, fueron los que asentaron la desigualdad estructural que tiene hoy Argentina. Una desigualdad estructural que se empezó a gestar con las medidas económicas de la última dictadura cívico-militar y que terminó de acentuar el gobierno de Menem. ¿Cómo? Que estas también son las políticas que plantea Milei, con la destrucción de la industria nacional, la apertura irrestricta de importaciones sin discriminar si son importaciones para la producción o si son importaciones que terminan perjudicando la producción interna. Y eso, si vos afectás la producción interna, termina perjudicando al trabajo. No solamente los que trabajan en fábricas o empresas que producen, sino la economía en general. Porque eso genera que haya menos plata en los bolsillos de los trabajadores y por ende afecta también a economías informales como puede ser la economía de changas y se genera todo una caída en dominó que termina perjudicando a la sociedad en su conjunto, generando aún mayor desigualdad, mayor pobreza, si se quiere. Además de que en su equipo, más allá que él se plantea como lo nuevo y acusa a los demás de ser, como le dice, la casta o lo viejo, cuando hay gente de su equipo que
que fue parte del gobierno de Menem, como Roque Fernández, por ejemplo. Roque Fernández era, creo que sí. Bueno, reivindica a Cavallo, que fue el tipo que planteó la convertibilidad y que terminó fomentando también toda la crisis del 2001 y esta desigualdad estructural de la que estoy hablando. En cuanto a Patricia Bullrich, que se haga cargo que ella fue parte del gobierno de Juntos por el Cambio, además de que cuando fue ministra de Trabajo con el gobierno de la Rúa le bajó el 13% a los jubilados, ¿no? Cortando siempre por los más débiles, siendo fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y hoy por hoy, insisto, como bien dije, si bien no estamos lejos, estamos, mejor dicho, de un mundo ideal a nivel económico, Argentina, su economía está atravesada y influenciada por el Fondo Monetario Internacional, por la deuda criminal que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares, la deuda más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, que violó incluso artículos del propio fondo y que eso no se investigó. Y detalle no menor, deuda que no se tradujo en ninguna política que haya beneficiado a ningún argentino, salvo a los poquitos que la tomaron y se la fugaron. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ese es el problema. Vos, es horrible lo que acabo de decir. No, pero... Creo que me arrepiento, pero se rió alguno ahí No, porque se está endeudando. Es cierto, a ver, ¿qué culpa le cabe a la gestión actual de Alberto Fernández? Por ponerle alguna palabra. Bueno, lo que eligió hacer es negociar. En principio parecía que pretendían deslegitimar la deuda, no fue así, y eligieron negociar y posponer y generar un acuerdo que termina siendo inflacionario. Luego asume Sergio Massa y continúa con estas negociaciones y después, bueno, idas y vueltas, tejes y manejes, por decirlo de alguna forma, pospaso logra tomar medidas diciéndole al fondo, bueno, hasta acá, de cierta manera, hasta acá te vamos a pagar por el momento, para los próximos vencimientos, etcétera, y ahora vamos a tomar medidas que beneficien al pueblo argentino, como puede ser la devolución del IVA, que me parece la más transversal, incluso con otras que voy a poner en pantalla. En fin, hay que tener en cuenta eso. Hay un grupo de emprendedores audiovisuales, digámosle, trabajadores audiovisuales, que llamen disciplinados, que hablan con la gente en la calle y mucha gente no sabe que esa deuda la tomó el gobierno de Mauricio Macri y que esa deuda nos afecta a todos y todas en nuestro día a día. Afecta a nuestros bolsillos a todos. Quizá a veces es difícil ver o tratar de ver un poco más allá, pero eso es una realidad. Yo con este video, no sé si lo dije, pero lo repito si ya lo dije, pretendo hablarles a quienes no, en principio, entran por curiosidad y no tienen intenciones de votar a Sergio Massa, a votar a Unión por la Patria en estas elecciones. Mi idea es hablarles a ellos y ellas. De cierta manera, con las medidas que ha tomado Massa, las medidas económicas, tanto también de bonos, suma fija a distintos tipos de trabajadores, inclusive jubilados, e incluso también esto al registro para acceder a lotes y acceder a viviendas para personas que no tienen vivienda, o para el desarrollo de proyectos productivos, todo esto lo dejo en pantalla, me parece que marcan un poco la agenda de lo que podría ser un gobierno de Massa como presidente. Incluso lo del IVA ahora, la quita del IVA se está discutiendo ahora en el Congreso, la quita del IVA para los productos de la canasta básica, si pagas con tarjeta de débito, a los 2 días te devuelven el 21%, cosa que es un golazo cuando uno lo ve, cómo le devuelven la guita de este impuesto. Y además Massa es un tipo con gestión, Massa es un tipo obsesionado con la gestión, que ha gestionado Tigre sin caer en esa cuestión del debate como el meme ese de Schiaretti con Córdoba, como si fuera una ciudad súper futurista, cuasi la ciudad de los Jedi en Star Wars. Pero bueno, en Tigre la verdad que ha gestionado, más allá de las críticas que se pueden hacer, ha modernizado al distrito, ha sabido liderar cierta modernización en el buen sentido de la palabra. En fin, no votar a Sergio Massa, elegir a otra de las opciones, es realmente caer en un abismo y estar mucho peor. Insisto, por más que suene redundante, si bien hoy no estamos bien lejos, estamos de estar bien, el resto de las propuestas va a ser empeorar la situación económica y social en la que estamos viviendo. Insisto, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, de la fuerza política que tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional que estamos sufriendo hoy, y Javier Milei dice que al fondo habría que pagarle incluso más de lo que pide. O sea, nada más anti-argentino en contra de la propia población que eso. Entiendo mi manera de ver, sin a lo mejor haber hecho un estudio científico, que la gente que votó a Javier Milei no lo hace porque escucha sus propuestas de manera racional, sino en muchos casos, sino impulsada por
por lo emotivo, por las emociones y el enojo que expresa. Pero a partir de ahí no le presta atención a lo racional, que propone como su propuesta de achicar el Estado en cuanto a sus funciones sociales, que nos terminaría afectando a todos, ¿no? Esto que ya mencioné, la apertura indiscriminada de importaciones, y además llevado el libre mercado a un extremo ridículo. Hay un video en TikTok o por ahí dando vueltas, no sé en qué ciudad fue esto, pero bueno, una persona se le acerca a Milei y le pregunta, bueno, yo vivo en un pueblo del interior y para que los proveedores lleguen dependemos de que haya una ruta y esa ruta la tiene que hacer el Estado. ¿Vos qué propuesta tenés para eso? Y el tipo plantea que, por citando un ejemplo falopa a ultra hiladísimo, de que bueno, si a los proveedores y a las empresas les sirve llegar ahí, entonces ellas mismas van a hacer el asfalto. Salvo excepciones, yo no creo que ningún vecino, en ningún barrio, en ningún lado, por más que lo necesite, se asfalte mismo la propia calle. Es una cuestión ridícula. Además que me parece que es mucha guita para que lo haga una persona o una familia de manera individual sin la mediación del Estado. Bueno, es una cuestión extremadamente ridícula que muestra cierta distopía que plantea. Ya que está, ahora que lo recuerdo. ¿Qué es el libre mercado que tanto plantea Milei y que también le gusta a Patricia Bullrich, más allá de lo burda que es? Aunque bueno, lo de Milei es una cosa burda, lleva al extremo y totalmente ridícula. Cuando algunos le acusan a Massa de, ¿por qué sube el dólar? Cuando fueron Milei y su equipo quienes alentaron mediáticamente la corrida cambiaria. Justamente, el dólar sube porque hay un par de tipos que juegan a la timba financiera, llenos de guita, comprando divisas extranjeras, hacen que sube el dólar y eso no nos afecta a todos, porque entonces el comerciante te sube los productos básicos de la alimentación, esos esos que comemos y consumimos todos los días, y por ende nos termina afectando a todos. Y le dice que hay una histeria y la gente sube por los precios por la duda, me refiero a los comerciantes, ni hablarlo de los supermercados, ¿no? Bueno, es el libre mercado que plantea Milei, que no haya ningún control del Estado. Y el Estado no juega, no está muy presente en la cuestión de la timba financiera. Es un déficit, es algo que tiene que mejorar. ¿Qué se hizo en este caso? Bueno, Massa presentó denuncia, también Alberto Fernández, y ahí, bueno, cayó este croata por el barrio chino, creo que le llamen así, lo voy a poner acá en pantalla, y a partir de ahí como que aflojaron un poco. Bueno, el Estado tiene que intervenir más en eso. Si no, si le dejan al libre mercado como plantean, eso va a ser una anarquía que nos va a perjudicar a nosotros. A nosotros digo, a aquel que sale a laburar, a aquel ciudadano de a pie, no me gusta la expresión, pero bueno, se entiende y creo que aplica quizá un poco para este tipo de situaciones. El tipo se aprovecha de las deudas que tiene, creo, la democracia en estos últimos 40 años. Pero bueno, también plantea como la democracia es el problema, lo ha planteado por ahí. Cuando, si miramos históricamente, la desigualdad estructural que hoy tenemos la empezó a gestar económicamente la última dictadura cívico-militar. Y como ya dije, la consolidó el gobierno de Menem y el de la Rúa. Es cierto también que hay una crisis de representación, creo yo, como el gobierno de Macri fue un gobierno que redujo el nivel de vida a partir de sus políticas, y esto lo hizo de manera adrede, es lógico que la gente vea la política con mayor distancia porque desde 2015 quizá algunos piensen que más, la política o los gobiernos no logran satisfacer las necesidades o expectativas de la población. El gobierno de Alberto Fernández asumió en 2019 y en campaña planteaba que iba a mejorar la situación económica, cosa que no ha logrado. Pandemia mediante, si se quiere. Para mí lo de la pandemia estuvo bien, sobre todo la gestión de vacunas, la gestión de la salud, salvo, bueno, detalles que sí vale la pena quizás discutir en otro momento, pero bueno, creo que la mayoría de las personas considera que eso era lo mínimo que tenía que hacer. Entonces no considera, che, qué buena la gestión. Considera que, bueno, el Estado tenía que hacer eso. Y si una persona que piensa eso vota a Milei, entonces tiene una contradicción entre lo que dice Milei y lo que piensa. Entonces no está planteando la destrucción del Estado, está planteando un Estado que funcione bien. Y para eso hacen falta más políticas públicas y no cerrar ministerios, en todo caso. Hace falta políticas públicas que funcionen en beneficio de la población, del pueblo, de los ciudadanos argentinos, y si no son argentinos, de quienes habitan este hermoso país de Ushuaia a La Quiaca, de norte a sur, de este a oeste. Y para eso la mejor opción es Sergio Massa, insisto, un tipo que si algo sabe gestionar, lo ha demostrado, más allá de los acuerdos o desacuerdos generales que puedan tener algunos más o menos. Eso es indiscutible. Por ende, insisto, la mejor opción es Sergio Massa para, bueno, que siga negociando con el FMI hasta sacárselo de encima, hasta que nos lo saquemos todo de encima, para generar mayores políticas públicas. Y hacen falta que los salarios sean más altos, que alcancen para poder consumir y darnos los gustos que tengamos ganas de darnos. Y si alguien no está de acuerdo en un gobierno de Sergio Massa, podrá hacer los reclamos a partir de las vías democráticas vigentes, para hacer escuchar diversos reclamos. Acá del otro lado hay gente que
denosta la democracia, que insisto, si bien la democracia tiene deudas económicas y sociales para con la población, es el mejor sistema que tenemos para vivir, el mejor sistema político que tenemos para vivir, y eso lo tenemos que cuidar para no caer en épocas de verdadero terror, donde el Estado, no porque no haya violencia de parte de fuerzas policiales, pero para que eso no sea una constante diaria, diría, más allá de algunas cuestiones coyunturales las cuales no voy a profundizar en este momento particular. La mejor opción es Sergio Massa, insisto, creo que lo ha demostrado con las medidas que ha tomado, habrán llegado tarde, quizás sí, quizás no, veremos qué decide la población. Insisto, si vos estás del otro lado y entraste acá por curiosidad, me parece que la mejor opción es Sergio Massa. Quizás si no gana y de acá a un año te acordarás de este video y dirás, che, capaz que un punto tenía este boludo que me estaba hablando. Este boludo que me estaba hablando capaz tenía un punto. Si en caso de que ganen Milei o Bullrich, como la cosa va a empeorar, si ellos ganan, se van a acordar de este video diciendo, che, me parece que algo de razón tenía, ¿no? Así que bueno, insisto, la mejor opción es Sergio Massa. Como dice el eslogan, tenemos con qué y tenemos con quién, que no es un dato menor. Además es un tipo que le gusta o se obsesiona, insisto, por gestionar y por hacer política. Fue director de ANSES, fue intendente de Tigre, ya lo dije, a diferencia del resto. Y Milei, esto también es redundante, pero no importa. Las políticas que él plantea ya han sido aplicadas, insisto, ya han sido aplicadas durante el gobierno de la dictadura y tienen cierta relación con lo aplicado por Macri, por más que él diga que no, durante la gestión entre 2015 y 2019. De hecho, Macri lo está apoyando por atrás, tras bambalinas, como se dice, y no tanto, también lo está haciendo bastante explícito, lo que le ha generado roces con Patricia Bullrich y otra gente también de ese espacio político que tanto daño le ha hecho a Argentina cuando gobernó. En fin, la mejor opción es Sergio Massa. ¿Tenemos con qué? ¿Tenemos con quién? Boleta completa, seas de donde seas, el 22 de octubre. Hay que poner la boleta completa de Unión por la Patria, porque si no, esta cosa va a empeorar. Y como bien ya dije, te vas a acordar de mí si no gana Massa dentro de un año o menos y vas a decir, che, capaz que este chabón tenía cierto punto, cierta lógica lo que estaba planteando en aquel entonces. Así que bueno, si hay balotaje y llega Massa, lo mismo que dije acá continúa siendo aplicable. Creo que de ganarse vendrá una etapa donde habrá que mejorar la economía, donde habrá que frenar la inflación. En fin, la mejor opción para estas elecciones es Sergio Massa, también aplica al balotaje. Espero que a lo mejor si estás viendo esto dentro de un tiempo, el presidente electo haya sido el de Unión por la Patria, Sergio Massa, y si no, que Dios se apiade de nuestras almas.